Ahí está. Gracias, Angélica. Buenos días a todos. Estoy muy gustosa de compartir esta mañana con ustedes. Espero que la información que sea compartida les sea de gran ayuda para que se pueda aplicar y crear una estrategia robusta de ciberseguridad dentro de su organización. Mi nombre es Estefanía Llanes, tengo una maestría de ciberseguridad en la Universidad de Southampton del Reino Unido y he trabajado ya varios años en ciberseguridad, especialmente enfocada en el sector financiero. Bueno, la presentación de hoy está enfocada en cómo crear una estrategia de seguridad 360, desde los controles más básicos hasta los más robustos. Es importante para eso conocer la terminología correcta para poder establecer los roles y las responsabilidades adecuadas dentro de la organización. Entonces, la seguridad de la información abarca o persigue proteger la información a través de metodologías, normas, herramientas, estructuras organizacionales. Y la información que quiere proteger viene presentada de cualquier forma. Puede ser en un medio digital, puede ser escrita en un papel, dibujada, transmitida a través de la voz, en diálogos de pasillos, etc. Pero la ciberseguridad, por el contrario, se ocupa solamente de la protección de los activos digitales, es decir, todo lo que esté considerado en un ámbito electrónico y computacional a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo esta información. Por lo tanto, podemos decir que la ciberseguridad es una parte de la seguridad de la información. Ahora, como les decía, es importante clasificar adecuadamente el ámbito para asignar las responsabilidades, tareas y controles a los equipos de trabajo dentro de nuestra organización, según el alcance de sus áreas. Como mencionó Angélica, no se trata solamente de tener un departamento de seguridad informática o de ciberseguridad, sino de generar una cultura completa dentro de nuestra organización. Por ello, vamos a ver algunos ejemplos para poder hacer estas diferencias. En el primer escenario, un trabajador deja su contraseña escrita en un POSIT. ¿Cuál es la causa? La conducta errónea del trabajador. Entonces, el ámbito correcto para manejar esto sería la seguridad de la información. Ahora, si el trabajador puede colocar una contraseña débil, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, debido a controles débiles en las configuraciones de software, el ámbito adecuado sería la ciberseguridad. Si el trabajador utiliza la contraseña password 1, 2, 3, 4, 5, porque el trabajador carece de una conciencia, de conocimiento de seguridad, entonces el ámbito correcto es seguridad de la información. Veamos otro. Si el trabajador no bloquea el ordenador al levantarse, este es un hábito debido a un hábito erróneo y una falta de conciencia de seguridad, nuevamente caemos en seguridad de la información. Por último, el ejemplo de si la sesión del CRM no cierra automáticamente tras 5 minutos de inactividad debido a políticas de seguridad implementadas o configuraciones erróneas, es un ámbito de la ciberseguridad, porque estamos tratando de una aplicación que está mal configurada. Ahora, podemos ver que en la actualidad los riesgos a nivel global en el año del 2020, entre los primeros 5 riesgos más importantes se encuentran los riesgos tecnológicos. Si nosotros podemos observar la gráfica validando la probabilidad de que este riesgo suceda contra el impacto, podemos decir que uno de los riesgos latentes en este año son los ciberataques. También podemos ver robo de información y fraude y también problemas relacionados con la infraestructura y la tecnología. Ahora, dentro de los próximos 10 años, en los pronósticos mundiales, podemos ver que la probabilidad de que sucedan estos riesgos tecnológicos se va a mantener. Entonces, vemos riesgos a nivel de ciberseguridad, riesgos de ciberataques, riesgos de fraude y robo de información, problemas con la infraestructura. Es por esto que es importante que las organizaciones tengan en cuenta
el análisis y el manejo adecuado de estos riesgos mediante una generación de una estrategia de seguridad completa. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar para generar esta estrategia de seguridad? Primero, es importante conocer cuáles son los principios de la seguridad de la información. Podemos ver aquí el famoso triángulo SID, que abarca los principios básicos como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad viene de la mano con que la información no puede ser accedida por una persona, una entidad no autorizada. La integridad se refiere a que la información no puede ser manipulada ni modificada de igual forma por una entidad no autorizada. Y la disponibilidad, que la información siempre tiene que estar disponible para ser accedida, para ser consumida, procesada, analizada, etcétera. Ahora, debido a todos los cambios tecnológicos y los avances que hemos tenido en los últimos años, estos principios adoptan nuevas propiedades que son relevantes para la creación de un entorno seguro, por lo que aparecen nuevas propiedades como por ejemplo la autenticidad. La autenticidad se relaciona a la capacidad de garantizar que un individuo sea quien dice ser. Está relacionada con la confidencialidad y la integridad. ¿Por qué? Porque tener un control, es importante establecer un mecanismo inequívoco para comprobar la identidad del usuario y a su vez, comprobando esta identidad, se le pueden asignar los permisos, los privilegios o funcionalidades específicas para que él pueda manipular esta información. Ahora, el no repudio. El no repudio está directamente relacionado con la seguridad que se debe tener a nivel de la comunicación. Significa que tanto el emisor como el receptor de un mensaje no pueden negar que fueron el que inició la comunicación y el que recibió el mensaje, porque van a existir pruebas de estas acciones. También tenemos la fiabilidad. La fiabilidad se define como la probabilidad de que un sistema informático o sus componentes funcionen adecuadamente en el entorno para el que fueron diseñados. Esta propiedad está directamente relacionada, por ejemplo, cuando se hacen los diseños de nuevas aplicaciones o se crea, por ejemplo, código, se hace desarrollo de código, se tiene que garantizar que este código esté seguro y sobre todo funcione como tiene que funcionar en un ambiente de producción, sin afectar la seguridad. Y el último principio, y es el más importante que abarca a los otros principios, es la responsabilidad. La responsabilidad aborda todos aquellos aspectos y consideraciones que deben ser tenidos en cuenta por las organizaciones para formar o para realizar el cuidado integral de la información. Es decir, todas las organizaciones son responsables de crear un control exhaustivo sobre la información privada y sensible que se maneja, tanto de la organización como de sus clientes, y también asumir las consecuencias del uso incorrecto, tanto por acción como por omisión. ¿De dónde nacen estos principios o en dónde están fundamentados? Las amenazas actuales en el 2020 vienen dados, por ejemplo, desde atacantes que tienen muchos recursos. Existe una evolución muy grande en el ámbito de los atacantes, utilizan técnicas muy avanzadas, incluso son patrocinados por los estados, tienen muchos recursos para ejecutar sus ataques, están bien organizados, tienen muchos conocimientos, inclusive innovan más rápido que nosotros como organizaciones que nos queremos defender. Las tácticas que se utilizan actualmente están enfocadas en mantener presencia sin que sean vistos. Los controles clásicos cada vez son menos efectivos debido a que estas técnicas son innovadoras. ¿Y cuál es el target actual de los atacantes? Ya no son solamente, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, dinero o datos personales o de clientes, sino que se enfocan en aquello que le hace a su organización competitiva.
Es decir, van a centrarse en las joyas de la corona. ¿Cuáles serán los resultados? El robo de propiedad intelectual, robo de estrategias de mercadotecnia, por ejemplo, robo de información de empleados. A su empresa le va a costar mucho dinero realizar investigaciones y remediación de estos ataques. Se van a enfrentar a fraudes, a multas debido a los problemas con litigios también, y hay que tomar en cuenta que actualmente los CEOs están muy preocupados también y cuestionan mucho el apetito de riesgo, y las personas también cada vez son más conscientes de estos riesgos informáticos y se preocupan mucho sobre la seguridad de su información, de la información que ustedes van a manejar dentro de las organizaciones. Dado esto, es importante tener una estrategia de seguridad integral. Se tiene que adoptar una estrategia que permita tener un entorno seguro, vigilante y resiliente, para que la organización pueda sentirse confiada y segura para generar procesos estratégicos con mucho valor. ¿A qué nos referimos con que tiene que ser seguro? La organización debe tener controles sobre los riesgos que han sido previamente priorizados. Se tienen que defender los activos críticos, como les mencionaba, se tiene que identificar las joyas de la corona de mi organización, y también se tiene que proteger a estas joyas contra amenazas conocidas y amenazas desconocidas, amenazas emergentes. Tenemos que estar preparados para todo lo que venga en el futuro. Ser vigilante significa disponer de inteligencia de amenazas. ¿Qué significa tener inteligencia de amenazas? Significa no solamente conocer las amenazas, sino estar en la capacidad de analizar dichas amenazas, de validar y verificar cuál es el impacto que estas amenazas van a tener dentro de mi organización, y también para poder tomar decisiones efectivas sobre estas amenazas y estos impactos. Adicional a esto, vigilante significa también tener un monitoreo continuo de qué es lo que está pasando en mi organización. Si yo no puedo auditar o no puedo verificar qué es lo que tengo, cuáles son los problemas que sufro, identificar incluso los puntos ciegos de mi organización, ¿cómo puedo yo estar protegido contra comportamientos dañinos? Y por último, ser resiliente. Resiliencia significa estar preparado, la capacidad que se tiene para salir o para sobreponerse de las adversidades. Sería lo mismo. ¿Cuál es la capacidad que debe tener su organización para afrontar un incidente de seguridad? Deberíamos estar listos para afrontar el incidente y para ser capaces de minimizar el impacto, porque ya sabemos que ningún sistema, ninguna red es 100% seguro, pero el objetivo es estar preparados y minimizar el impacto de este riesgo. Ahora, un programa de ciberriesgo debe estar basado en 3 puntos importantes. Ojo que tiene que ser un programa robusto, no estamos hablando de un proyecto. Entonces, el ciberriesgo debe estar enfocado ¿en qué? En gobierno. Por ejemplo, plantear una estrategia de seguridad y un modelo operativo para toda la organización. Tener políticas de seguridad, estándares y una arquitectura segura, adecuada a mi organización. Generar una cultura y un comportamiento de ciberriesgo en todo mi entorno, con todos mis empleados, y hacer una gestión adecuada de ciberriesgo, generar indicadores, generar reportes en los que yo pueda analizar qué es lo que está sucediendo, y nuevamente poder tomar una decisión efectiva contra la gestión de ciberriesgo que se ha realizado dentro de la empresa. Ser vigilante, generar, por ejemplo, hacer una gestión adecuada de vulnerabilidades, hacer una simulación de adversarios. Actualmente, generalmente por normativa solemos realizar, por ejemplo, ethical hackings cada 2 o una vez al año, pero con la evolución de todos los cambios de los ciberataques,
Realizar una validación o un pen testing manual una vez al año ya no es suficiente para yo poder detectar mis riesgos. Ahora se utiliza, por ejemplo, las soluciones que se llaman BAS, que son simulación, que significa Breach and Attack Simulation. Son soluciones automáticas para hacer esta detección de brechas de seguridad dentro de mi organización. Hacer, por ejemplo, tener servicios de protección de marca en donde se pueda realizar un control fuera del perímetro, es decir, qué pasa en el Internet, qué se dice o a qué riesgos está expuesto el nombre de mi cooperativa en el Internet. Está expuesto a fraude, el número, por ejemplo, de tarjetas de crédito está en el mercado negro, el nombre de mis clientes está en la web, etcétera. Es muy importante también tener un control fuera de la red interna. Y también defenderse de las amenazas de una manera ágil y centrada en mi core de negocio. Por último, ser resiliente. Como les decía, es importante tener saber que alguna vez vamos a ser atacados, pero ¿cómo voy a reaccionar yo sobre este incidente? Es importante tener entrenamientos en escenarios ofensivos, es decir, nuevamente no basta con conocer cómo funciona un ataque, es importante poner a nuestro equipo a prueba, saber que hacer una simulación, saber cómo defendernos. Realizar validaciones continuas de las configuraciones de mis equipos a nivel de seguridad, a nivel de mis servidores críticos, tener un hardening adecuado, por ejemplo, realizar si yo tengo un firewall, un IPS, tengo soluciones de endpoint, asegurarme de que estas soluciones estén debidamente configuradas y nuevamente que trabajen como deberían trabajar en el ambiente para el que fueron creadas. También operar, ejecutar y apoyar a la empresa con un equipo de respuesta a incidentes entrenado. Es decir, tener un equipo de respuesta a incidentes que se adelante, que sepa cómo actuar en caso de un incidente y proporcionar un ciclo de vida para la gestión de incidentes a fin de garantizar un entorno seguro. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones y cuál es el roadmap de los agentes de amenazas? ¿Por quién o de quiénes nos debemos cuidar? ¿De quién debe estar, en qué debe estar enfocada nuestra estrategia para protegernos? Es erróneamente creer que solamente que solamente los hackers o los grupos hacktivistas son los que realizan ataques. Esto es equivocado porque, por ejemplo, podemos ver de acuerdo a la siguiente gráfica, si nosotros hacemos un análisis en cuanto a la persistencia del atacante sobre la sofisticación de un atacante, podemos ver que nosotros somos vulnerables por un filtrado accidental, que quiere decir una persona, un empleado, como vimos en los ejemplos anteriores, que dejó la contraseña escrita en un POSIT, que es algo tan simple. No fue voluntario, pero sin embargo esto es una brecha de seguridad. Personas que, por ejemplo, empleados que olvidan las memorias flash no sé, en un café cibernético o, por ejemplo, el simple hecho de hacer una impresión de información confidencial y no desecharla de la manera adecuada y, por ejemplo, mandarla a la parte de reciclaje. Entonces, son filtrados accidentales que nos pueden afectar. No necesariamente es un ciberterrorista el que nos puede vulnerar la seguridad de la organización. Subiendo un poco más en la curva, pues tenemos los famosos ataques de phishing o malware, también los empleados que también pueden generar como se comentó en la presentación anterior, que es el usuario, es el eslabón más débil de la cadena. ¿Qué más? Tenemos los hackers, que son los aficionados. Tenemos las empresas colaboradoras. Todos ustedes tienen proveedores de servicio, tienen empresas que colaboran con ustedes a las cuales se les comparte información importante, información confidencial. Entonces, esta empresa colaboradora debe ser capaz de demostrar igual que tiene una buena estrategia, una buena postura de seguridad, porque al nosotros entregar nuestra información, también la estamos poniendo en riesgo. Existen también, por ejemplo, los de script kiddies, que son personas aficionadas
que solamente utilizan los scripts o los exploits que están publicados en la web, no necesitan tener un conocimiento profundo de hacking, pero sin embargo pueden utilizar estas herramientas que están abiertas en la web para el uso, que también nos pueden perjudicar. Por ejemplo, también ex administradores de TI que están descontentos, competidores que se quieran llevar, por ejemplo, nuestra información, nuestra estrategia de mercadotecnia, ex empleados descontentos que, por ejemplo, se cambian y se pueden robar nuestra información. Y el punto más alto, ¿no?, de la persistencia del ataque versus la sofisticación, que ya es la ciberguerra de Estado, el crimen organizado, los ciberterroristas, los colectivos hackers y los hacktivistas. Ahora, ¿cómo debemos plantear una estrategia de seguridad adecuada? Vamos a analizar los diferentes niveles de madurez que se tienen en ciberseguridad y también hacer un poco el mapeo de cuáles son las empresas que generalmente alcanzan estos niveles de madurez. Debemos establecer, hay que tener en cuenta que el roadmap que se va a establecer debe estar primero enfocados a hacer, digamos, una evaluación de nuestra organización, identificar cuál es nuestro nivel de madurez y poder establecer el roadmap adecuado para alcanzar el nivel de madurez, ¿ok? De acuerdo, obviamente, a las posibilidades que se tiene dentro de las organizaciones. Entonces, en el nivel 1, lo que se tiene va a ser una protección básica de la red. Es decir, por ejemplo, yo tengo bien segmentada mi red, está, por ejemplo, limitado el tráfico o el acceso al Internet. Yo tengo clasificada, por ejemplo, segmentada mi red por redes de servidores, en otro lado las redes de usuarios, separar la intranet del Internet, etcétera. Entonces, si ven, ni siquiera es necesario tener todavía grandes componentes de seguridad para pasar un nivel 1. Tener una mesa de ayuda de TI y de notificación de incidentes. Es importante tener quien nos pueda ayudar para gestionar estos incidentes relacionados obviamente a TI. Y controles de seguridad basados en firmas. Los controles de seguridad basados en firmas más conocidos, por ejemplo, puede ser un antivirus o un IPS, que es la tecnología inicial que surgió para poder hacer la identificación de amenazas. Ahora, en un segundo nivel, tenemos ya la implementación del análisis de vulnerabilidades de TI, es decir, poder conocer cuáles son las vulnerabilidades a las que están expuestas mis servidores críticos y también mis aplicaciones. Hacer una adecuada colección de logs y reportes a medir nuevamente. Es decir, auditar y conocer qué es lo que está pasando dentro de mi red. Ojo que todavía solo estamos colectando la información y teniendo reportes para poder analizar. Digamos, es una primera visión de lo que yo tengo dentro de mi red. ¿Ok? Tener infraestructura a medir, eso es importante. Toda empresa, no todas las empresas van a ser sumamente grandes, depende también el core de negocio, el número de trabajadores, de las aplicaciones y los servicios que se presten. Hacer ejercicios de business continuity y disaster recovery, eso también es muy importante. ¿Qué pasa si la infraestructura crítica de mi organización por ejemplo, un desastre natural, un huracán, etcétera? O sea, cosas extremas, yo la pierdo por cosas mínimas, simplemente dejó de funcionar mi core de negocio. ¿Tengo un plan para continuidad del negocio? ¿Tengo yo más infraestructura que me puede garantizar nuevamente la disponibilidad de mi información? Va de la mano. Y aceptación de políticas de seguridad. Hasta aquí, digamos que las empresas que tienen este nivel de madurez generalmente son las empresas medianas y las empresas pymes. Las que alcanzan un nivel de madurez 1 y un poco el nivel de madurez 2. Ahora, en el nivel de madurez 3, ¿qué es lo que se debe realizar? Por ejemplo, un monitoreo periódico de vulnerabilidades. Como les decía, con todos los avances ya no es suficiente hacer un análisis de vulnerabilidades
cada 6 meses, cada año. Los controles tienen que ser periódicos, tienen que ser más proactivos para que ustedes puedan mitigar estas brechas de seguridad lo más pronto posible. Tener reportes de eventos de seguridad 24/7. Aquí es donde entran los famosos SOCs. Necesitan que su infraestructura, que su red, que todo lo que pasa dentro de su organización sea monitoreado y vigilado, saber a qué ataques están expuestos, quién quiere entrar a su red, por ejemplo, qué políticas de seguridad están siendo débiles. Todo eso se puede conocer a través de un monitoreo, a través de un SOC. Tener infraestructura robusta y proteger mis aplicaciones, hacer simulación de ataques, concientizar a los usuarios en seguridades, tener un perfilamiento de actividades de red de TI, innovar los procesos, que es muy importante. Como decía, los cambios ocurren a cada segundo. Es importante que dentro de la organización también se innoven los procesos. Hacer una transferencia de conocimiento de amenazas y realizar procesos de análisis de malware. Aquí, por ejemplo, entran los famosos sandboxing en el análisis de malware que se realiza. Por ejemplo, que se detecta el malware a través de comportamiento. Como pueden ver en la evolución, no nos estamos basando solo en controles de firmas, sino también ya en controles basados en comportamiento. Ok, ahora, ¿quién llega a este nivel de madurez? Generalmente son los bancos y los proveedores de energía. En el siguiente nivel, como pueden ver, ya tenemos muchos más controles y son más avanzados. Entonces aquí entra, por ejemplo, el monitoreo de actividades de usuarios. No sé si ustedes han escuchado, ya es muy común ahora las soluciones, por ejemplo, de manejo de usuarios, de identidades como PAM. También hay soluciones en el mercado ahora, las famosas UBAs o WEBAs, que es User Behavior Analytics, en donde se puede analizar el comportamiento de los usuarios, no solamente enfocándonos en comportamiento de red. Inteligencia de amenazas, nuevamente, hago énfasis en un buen manejo de inteligencia de amenazas porque créanme que esto les va a ayudar muchísimo. Es importante poder analizar las amenazas dentro de mi organización para tener una buena toma de decisiones. Protección de información de identidad, concientización en ciberataques, concientización no solamente al usuario final, sino también al usuario técnico, ya que ellos tienen, digamos, asignados los mayores privilegios de administración. Como vimos en láminas anteriores, no solamente el hacker es el que me va a causar una brecha, sino puede ser mi administrador de TI voluntaria o involuntariamente. Hacer un perfilamiento y comportamiento de usuarios. Es importante también, como les decía, asignar de la mano de la seguridad, por ejemplo, asignar perfiles adecuados a los usuarios, no darle más accesos o no darle muchos más privilegios de los que realmente necesita un usuario para acceder y modificar a la información. Realizar una vigilancia de los eventos de seguridad en el sector. O sea, ¿qué pasa en el sector? También tener un conocimiento de lo que le ocurre, por ejemplo, a otras entidades financieras. ¿Qué ataques han sucedido? ¿Cómo me puedo proteger de forma anticipada antes de que esas amenazas lleguen a mi red? Una colaboración para inteligencia de amenazas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya hicieron una identificación correcta de las amenazas, de sus análisis, pues compartir esta información también con otros miembros del sector financiero. Realizar servicios periódicos de análisis forense, por ejemplo, hacer una validación de la integridad de mis archivos y un monitoreo básico de marcas en línea. Ahora, ¿quién llega a este nivel de madurez? Por ejemplo, pueden ser los bancos de inversión. Y el último nivel de madurez, que es el nivel 5, pues tendríamos todo lo que sería la protección de marca en línea y redes sociales. Como ya les había comentado, es importante conocer qué pasa fuera sobre mi institución, qué información está publicada, qué información está siendo entregada a manos que no corresponden.
hacer una colaboración global, ya no solamente en el medio, por ejemplo, sino a nivel global, tomar contramedidas para la inteligencia de amenazas, es decir, ok, tomé las decisiones, pero ahora sí voy a actuar, voy a ejecutar estas contramedidas. Realizar un análisis del riesgo de negocio, pero ya en tiempo real. Concientizar también a mis socios de negocios, ejercicios de ciberataques, por ejemplo, también, pero ahora enfocados a socios de negocio, control de seguridad en actualizaciones y también, por ejemplo, hacer un monitoreo integrado de procesos de negocios. Entonces, como ven, tener una estrategia de seguridad no es sencillo. Alcanzar un nivel de madurez. Este nivel, por ejemplo, de madurez más avanzado ya lo tiene, por ejemplo, el sector militar y de defensa. Entonces, no es sencillo aplicar todos estos controles a las organizaciones y como ven también depende mucho del tamaño de cada organización, porque como conocemos estamos también limitados de presupuesto, de personal, etcétera. Pero es importante que ustedes conozcan cuáles son las opciones que se tienen, cuáles son de acuerdo a los avances tecnológicos, cuáles son las alternativas que poseemos hoy en día en el mercado para que se pueda establecer un control adecuado de ciberseguridad. Bueno, entonces como resumen, solamente para cerrar, es importante separar bien los ámbitos para poder asignar roles y responsabilidades. Es importante entender cuáles son los principios de seguridad para sobre ellos basar una estrategia adecuada de seguridad. También conocer de forma adecuada cuáles son mis amenazas, conocer que estas amenazas van a estar presentes en los próximos 10 años y más. Y también tener mi programa, empezar por algo, primero identificar en qué nivel de madurez me encuentro, cuáles son las herramientas que poseo para seguir estableciendo mi roadmap y sobre todo generar esa responsabilidad organizacional para protección de los datos, ya sea de la empresa como de los usuarios. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya ayudado mucho esta intervención. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Estefanía. Realmente ha sido muy, muy bueno contar con tu presencia, pues nos has dejado muchas situaciones que debemos tomar en cuenta, que quizá tal vez estaban un poco aisladas, no las teníamos cumpliendo de manera individual, no más integral. No obstante, también tenemos algunas inquietudes de parte de nuestras participantes. Entre ellos, la primera, ¿qué significa tener un entorno seguro en una institución financiera? Ya, tener un entorno seguro parte primero de poder identificar cuáles son los riesgos dentro de mi organización. Tener una gestión adecuada de riesgos es muy importante porque de esta forma yo puedo priorizar los riesgos y saber qué es lo que voy a proteger primero con más criticidad. Es importante también entender que no todo en la organización se debe proteger de la misma forma. Entonces, siempre debemos tener una correcta gestión de riesgos para poder protegernos de forma correcta, priorizar estos riesgos y tener un entorno contra amenazas, obviamente, amenazas conocidas y amenazas emergentes dentro de la organización. Genial. ¿Cómo conseguir un entorno resiliente, un entorno de seguridad en la institución que supere las cosas, ¿no? Sí, la resiliencia viene muy de la mano como cómo minimizar el impacto a estos ataques o incidentes de seguridad que realmente alguna vez todos los vamos a recibir. O sea, nadie está libre. Por más controles que tengamos, siempre los atacantes van a encontrar la forma de poder vulnerar estas brechas de seguridad. Pero lo importante es, por ejemplo, estar preparados. ¿Cómo me preparo yo para un incidente? Tener un equipo de respuesta a incidentes adecuado. Por ejemplo, si mi institución es pequeña y no tengo la cantidad de trabajadores en el área para que puedan crear este equipo, pues se puede contratar igual servicios de CECIRT
se tienen varios equipos de CECIR a nivel nacional e internacional, apoyarnos también, por ejemplo, en los CECIRs o en los CERT nacionales, para que nos puedan entregar, estar preparados en una gestión adecuada de incidentes. Activarlo por mí mismo. Ya, entonces, bueno, como decía, es importante contar con un equipo de respuesta a incidentes o al menos hacer ejercicios también para poder saber cómo reaccionar en un evento de esta forma para minimizar el tiempo de respuesta y también los riesgos. Genial. Dentro de la estrategia de seguridad 360 que hablamos, ¿qué significa tener un entorno vigilante? Ya. Tener un entorno vigilante significa que nosotros debemos mantener un monitoreo constante de todo lo que sucede dentro de, por ejemplo, nuestra organización, enfocado tanto a nivel de red, por ejemplo, monitorear mis servidores críticos, monitorear lo que pasa con mis herramientas de seguridad. A veces decimos, sí, yo tengo un firewall, tengo un antivirus, tengo un IPS, pero nunca los correlacionamos para saber efectivamente qué es lo que está pasando, o sea, armar el rompecabezas y tener la idea, la fotografía completa de lo que está pasando dentro de la organización. Entonces, hacer este monitoreo y también tener inteligencia de amenazas, o sea, trabajar muy de la mano con el análisis correspondiente de estas amenazas y tomar decisiones rápidas sobre lo que vamos identificando. Perfecto. Estefanía, una última pregunta. Precisamente tú hablabas del hecho de armar una cultura en sí integral que esté orientada a esto de seguridades. Tú tal vez nos podrías dar una pequeña estrategia o cómo hacer que se incentive esta situación, sobre todo desde la pirámide, ¿no? Desde la administración hacia abajo. ¿Cómo tú lo harías si quizá en ese punto tenemos un poquito de freno? A ver, es bien importante, como les decía, poder identificar cuáles son los riesgos de nuestro negocio. O sea, ya no estamos, como decía, los atacantes ya no están enfocados solo en tarjetas de crédito, información, sino van a ir contra lo que le hace a una organización competitiva. O sea, por ejemplo, en este ámbito de las cooperativas, ¿qué es lo que le hace a la cooperativa competitiva? ¿Cuáles son sus joyas de la corona? ¿Cómo yo defino qué riesgos involucran a estas joyas de la corona? Y un poco presentar, como decía, esta gestión de riesgos adecuada y presentar, por ejemplo, la administración, el impacto, cuáles son las pérdidas realmente tangibles que se podrían presentar al momento de un ataque o una amenaza de seguridad, o qué pasa si yo pierdo cierta información importante. Entonces, hay que realmente analizar y sincerarse, ver cuáles son nuestros riesgos, o sea, y ponerlos sobre la mesa y saber, a ver, analicemos cuánto vamos a perder, qué vamos a perder, no solamente dinero, vamos a perder prestigio, vamos a perder clientes, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en consideración todos estos puntos para poder establecer la estrategia correcta. Y como les decía, igual hacernos una autoevaluación de acuerdo a los niveles de madurez, en qué nivel me encuentro, a qué nivel quiero llegar de acuerdo a las posibilidades y al tamaño de mi organización. Genial, muchísimas gracias, realmente de mucho valor. Te agradecemos infinitamente tu participación. Y